Aquel que fuera secretario de FETE-UGT encontró en los sindicatos un medio extraordinario para su lucha por la justicia social y laboral, para alcanzar la igualdad de clases y muy especialmente para conseguir a través de ellos una mejora en la gran familia de la educación. Para él era un instrumento para hacer cosas en el plano social. Un instrumento que él utilizaba muy bien, que era una persona en su federación. Él fue secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Cádiz, también fue secretario regional. Y a mí me asombraba y de alguna manera la tomamos un poco como, en mi actividad sindical, nuestra actividad sindical y mi empresa, la tomamos también un poco como referente, ¿no? Era una persona totalmente vitalista que daba participación a los compañeros de su ejecutiva, a los propios afiliados, hacía que se integraran, que se metieran en el tema sindical, y no había nada suyo, era todo para, o sea, todo para conseguir, para hacer cosas en pro de la educación, en pro de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de ese ámbito. Y bueno, para mí, hablar de la faceta sindical de Manuel en UGT es decir que para mí pues, fue uno de mis referentes, ¿no? Lo conozco a Manuel Luis hace mucho tiempo y es uno de mis referentes sindicales. Manuel Luis, sí, sobre todo el Manuel Luis era siempre pendiente de su trabajo en la federación que le correspondía a la UGT, y la verdad es que sí, es que él era es que no es solo que vivía el sindicato, que para mí en aquellos tiempos él era el sindicato, para mí la UGT era él. Estuvo liberado sindicalmente con UGT, con FETE-UGT, pues yo creo que por la enseñanza en general y por la concertada en particular, pues se implicó de una manera que, pues gracias a él, ha habido muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el acuerdo de centros en crisis, que facultó para que personal que se quedase desempleo con el cambio del sistema educativo pudiese recolocarse en centros concertados, en los dos aspectos, tanto como profesor tenía sus particularidades que lo definían con sus alumnos, y como compañero pues también se dejó la piel peleando por los derechos de los trabajadores de la enseñanza concertada en este caso. Él consiguió, con su ejemplo, con su modo de entender el sindicato, consiguió que muchos y muchas compañeros y compañeras afianzasen el compromiso con el movimiento sindical. Y luego desde su labor mucho más específica en el mundo de la educación, desde la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, bueno, pues podemos poner, por ejemplo, que los profesores de religión en Andalucía y en toda España después formaron parte precisamente del grupo de profesores por una denuncia que interpuso Manuel Luis Martín y por la labor de Manuel Luis Martín. También era un mundo que estuvo poco sindicalizado durante unos años, y la labor de la FETE en la provincia de Cádiz consiguió que hubiese de verdad un sentimiento de lucha dentro del sector de la educación. Con Manuel Luis Martín, la Unión General de Trabajadores, la FETE en este caso, obtuvo los mejores resultados sindicales de su historia, no solo en esta provincia, sino en el conjunto de España. Luis Manuel Martín participó de manera muy activa en movimientos concretos para mejoras sociales en nuestra ciudad.
miembro de la plataforma Pro Ronda Oeste o Campus Universitario de Jerez, son buenos ejemplos de su incansable lucha por alcanzar estos logros. Lo tenía muy claro. A veces yo pensaba que lo tenía hasta por delante de nosotros, de la familia. Ese compromiso social le preocupaba muchísimo y se entristecía muchísimo cuando los parados, las cosas que pasaban, los despidos. Él lo sufría, lo llevaba muy adentro y trabajó hasta el final con el compromiso social por los demás. Muy comprometida con Jerez, una persona muy preocupada, siempre pues al alcance de que todo el mundo, pues no sé, tuviera cosas nuevas, se hicieran cosas nuevas, trabajando siempre en el medio. Y bueno, él estaba enamorado de su Jerez, estaba enamoradísimo de su Jerez y por eso pues trabajó bastante en todos los campos, se puede decir, para digamos, pues solucionar temas sociales como, pues no sé, con los jóvenes, la juventud, temas de, en fin, en definitiva, todo lo que se pueda, lo que le pudiera sacar partido en Jerez, pues él ahí estaba y bueno, comprometiéndose con lo que es la ciudad, ¿no? Es un jerezano en adopción, pero él siempre ha presumido de serlo, de ser un jerezano y enraizado totalmente en la sociedad de Jerez, involucrado en toda la problemática de la ciudad, y yo creo que todas las cosas que él ha ido haciendo lo ha ido demostrando, ¿no? Desde estar el primero en la pancarta de la plataforma Pro Campus hasta verlo, pues no sé, en todas las manifestaciones, porque él así era reaccionario y luchaba por la ciudad, y en sus escritos y en sus artículos queda plasmado, ¿no? Que él era jerezano, 100%. Sus hijos son de Jerez, sus sobrinos son de Jerez y él era de Jerez. Y él creía en la lucha de clases, él creía en que había que estar del lado de los más débiles, y eso lo llevaba a un compromiso en todas las facetas de su vida, en el movimiento sindical, en el movimiento vecinal, en la solidaridad con aquellos que tenían menos, en el movimiento cultural. En todo, él llevó el compromiso a la máxima expresión. Él fue un hombre que vivió comprometido. Porque lo vio todo por esta ciudad. No, estaba constantemente dándole vueltas a la cabeza pues, me decía, por ejemplo, por aquí tiene que pasar, el tren tiene que pasar de otras maneras, tiene que pasar por arriba, cuando eso no estaba ni en la cabeza. Y las rotondas son las soluciones. Cada 2 por 3 estaba comentándome cosas sobre la ciudad y sobre la economía y sobre temas de educación también. O sea, Jerez era su pasión. Estaba enamorado de Jerez. Él estaba enamorado de Jerez, de Cabarrabo. Un hijo de él me contaba una anécdota, decía que se le clavó una espina y antes de llevarlo al hospital lo llevó a una manifestación para que abrieran el campus, ¿no? Que el campus fue su gran reto y yo siempre he dicho que yo creo que el polideportivo o algún salón del campus de Jerez debía de llevar el nombre de Manuel Luis Martín, porque gracias a Manuel Luis Martín o a Trillo y gente como ella, el campus de Jerez es una realidad. Y sí, pero yo sé que él ha tenido mucha importancia en el movimiento vecinal y sobre todo hizo una gran labor en el campus y él era mucho de Jerez, de meterse en todos los follones que hubiera con tal de participar en Jerez, con Jerez. Una de las grandes pasiones de nuestro protagonista, junto a la enseñanza, fue escribir, contar todo aquello que les rodeaba, sin pelos en la lengua, siempre con el corazón abierto. Un legado que quedó para siempre a través del formato de libros, unos libros que Navidad tras Navidad, con la sencillez que le caracterizaba, regalaba a sus seres más queridos, a sus amigos y a su familia.
Mi padre se metía en su cuarto, él tenía un cuarto de estudio con su ordenador, sus cosas para él escribir, y le podían dar tanto para escribir artículos como para el periódico, como para varios libros que escribió. Se venía, nos preguntaba si nos gustaba lo que escribía. En casa tenemos todos los recortes de todos los periódicos que era escrito, los compraba porque él compraba el periódico. Todos los días se gastaba 2.000 pesetas en periódicos. Compraba todos los periódicos en el día. Se los llevaba a casa, los leía y donde salía él, pues los recortaba y lo pegaba en un folio. Y ahí los tenemos en casa todos los recortes, aunque recuerdo tengo suficiente y bastante y muy bonitos que son. Escribía muy bien, él incluso editaba, tenía libros, escribía muy bien. Era un hombre que todo lo que hacía lo hacía bien porque se volcaba al 100%. Uy, era algo que le gustaba desde que yo recuerdo cuando novios, que me escribía poesía, me mandaba poesía cuando estaba haciendo la mili en San Fernando, me mandaba poesía y le gustaba a él escribir, y se metía en el cuarto de estudio y se ponía a escribir de noche, cuando él se quedaba ya tranquilo. Le gustaba, era algo que le gustaba mucho, e incluso escribió varios libros de poesía que los hacía y nos los regalaba en Reyes a nosotros. Le encantaba. Desde que yo lo conocí, era otra faceta de él que tenía él muy presente, y lo hacía bien. Por lo menos a mí me gustaba. Uno de sus principales hobbies era la escritura, porque ahí plasmaba sus sentimientos. Era un hombre profundo, a pesar de que, bueno, aparentemente siempre era una persona jovial y siempre estaba, pues bueno, riéndose de la vida un poco, entre comillas, ¿no? Pero sí, en definitiva era un hombre muy profundo y lo plasmaba a través de la escritura, tanto en artículos como con su... Él hizo sus propios libros de poesía, no sé, comentando sus sentimientos propios, lo plasmaba y, bueno, llegó a hacer a nivel familiar, nos regalaba él curiosamente unos libros pues todos los años, lo hacía pues a lo mejor por Reyes y ahí plasmaba sus sentimientos y, bueno, pues sí, la verdad es que la escritura era el medio que a él le llenaba y, bueno, pues sí. Nuestro protagonista pasaba y disfrutaba horas y horas en su particular azotea. Una azotea imaginaria en formato de artículo en el periódico Información Jerez de nuestra ciudad, que le servía a la vez de balcón para asomarse a la actualidad de Jerez y elogiar cuando había que hacerlo y reivindicar cuando era necesario. También era un compromiso social, porque él escribía acerca de las cosas que pasaban en Jerez, de los parados, de cualquier motivo que hubiera en Jerez, de lucha social, de injusticia, y eso lo reflejaba en su artículo. Sí, él era articulista tanto de Información Jerez como después en el Viva Jerez. Era un hombre muy comprometido con todas las causas, ¿no? Era un hombre muy comprometido con la causa social y yo recuerdo que su último artículo, que lo estaba escribiendo precisamente el día que falleció, en aquella nefasta madrugada del 11 de enero, ¿no? A un día de volver después de las vacaciones de Navidad. Estaba escribiendo el artículo para Viva Jerez y él tenía la obsesión en aquel entonces de que había en Jerez 18.000 parados, ¿no? Decía, hay que atajar esto de los 18.000 parados,
que tú si hoy viviera, ¿cómo plantearía el tema, ¿no? Manuel Luis vivía en su azotea, y así se llamaba su columna, ¿no? su colaboración en el periódico. Y yo creo que han sido artículos que ha influenciado también muchísima gente en Jerez, era muy leído, ¿eh? Y después las contestaciones en su correo electrónico después de escribir, y ha sido una persona que escribía sobre la ronda que hacía falta en Jerez, y luego se ha conseguido, ha sido una persona que escribía sobre la necesidad de un campus en Jerez, y tenemos un campus en Jerez. Yo creo que ha sido un poco visionario de toda la sociedad, de todo Jerez, de todo lo que ha pasado en Jerez en estos últimos años. Y él ha ido diciendo, desde ese rincón, desde esa columna y esa colaboración en el medio de comunicación, él ha ido diciendo todo lo que iba a pasar en Jerez y que ahora son realidades. Son realidades. O sea que desde su rincón, desde su azotea, desde ese espacio donde él escribía, ha ido viendo Jerez de una forma muy clara todo lo que iba a pasar y todo lo que está pasando. Desde su azotea, desde su patio, porque él escribía los artículos en el patio y además se ponía a escribirlo a las tantas de la noche y con la radio que la ponía un montón de fuerte, que mi madre muchas veces salía y decía, Manuel Luis, esto no lo puedes poner tan fuerte que verán los vecinos, pero yo creo que a él en la noche, después supongo, de pensar en el día sobre lo que iba a escribir, sobre lo que... Por la noche era cuando le venía la imaginación. Se ponía a escribir, por la mañana siguiente nos explicaba de qué había ido su artículo, lo que pensábamos, sus pensamientos, que él era muy particular para todo, y siempre, vamos, de hecho tenemos todos los artículos de él clasificados y guardados, uno por uno, o prácticamente todos, vamos, porque para él era un trocito de periódico que le dejaban para expresarse, era todo un gustazo para él, lo disfrutaba al máximo y lo vivía, le encantaba.